Buenos días, mi nombre es Yarley Arcos y el día de hoy les hablaré sobre las víctimas del conflicto armado. Principalmente iniciaré sobre qué significa ser víctimas del conflicto armado o qué son las víctimas del conflicto armado. Ser un grupo de personas obligadas a abandonar sus hogares por motivos de violencia o de un conflicto armado, que en este caso son lo que son los desplazados, que en este caso serían los campesinos. Pero en sí entrar en lo que es la historia del conflicto armado. Podría decir que la historia comenzó entre enfrentamientos entre los liberales y los conservadores. Ellos tenían como que cierta rivalidad, pero la verdadera violencia estalló con el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán en 1948. Ahí fue donde se dio la verdadera violencia. Los seguidores de Gaitán lo que hicieron fue ocasionar disturbios en todos los pueblos y obviamente los afectados iban a ser los campesinos, pues en su mayoría. Entonces, a partir de esto, como que esos grupos iniciaron a desplazar a los campesinos y pues a muchos los mataron y así fue como inició todo. Podría decir que las principales causas para que estas personas fueran víctimas de ese conflicto son lo que es enfrentamientos entre varios grupos que pues ocasionaron mucha violencia. En ese caso son lo que son los liberales y los conservadores, pero también todo se ocasionó por la muerte de Jorge Eliezer Gaitán, que fue como que el corazón, o sea, el principal motivo para que iniciara todo ese conflicto, pero también tuvo que ver mucho lo que era el narcotráfico. Podría decir que lo que quedó como consecuencia es la pobreza, porque a muchas personas las desplazaron de sus hogares, entonces obviamente no iban a tener dónde vivir y pues no iban a tener cómo alimentarse, cómo acudir a un médico, o sea, nada. Desintegración familiar, porque a muchos miembros de la familia los mataron. Entonces pues ya la familia no iba a estar completa, a muchos los desaparecieron y pues sí, eso fue lo que pasó. También lo que dejó, también reclutamiento de niños y niñas y adolescentes, ya que a muchos los llevaron para la guerra y pues quizás unos no aparecieron. También está lo de violación de los derechos humanos, porque pues muchos derechos fueron violados, como el derecho a la vida, la libertad. Entonces pues todo el conflicto armado dejó esto como consecuencias y muchas más, solo que estas son como que las más importantes, las primordiales. Los actores involucrados en esto fueron lo que son la guerrilla, los paramilitares, el ELN, el ejército y la policía y las Fuerzas Armadas de Colombia. ¿Cuáles personas hicieron parte de este conflicto? Especialmente los campesinos. Ellos fueron los especiales afectados. Como entidades involucradas tenemos lo que es la UARIB, que significa la Unidad para la Atención y Reparación Integral de las Víctimas. Tenemos la JEP, que es la Jurisdicción Especial para la Paz, y tenemos lo que es la Unidad de Tierras y el Consejo de Estado. Y pues aquí hay como una estadística de la muerte que han habido en los últimos años. Les hablaré sobre cuáles derechos fueron violados y por qué digo que fueron violados. Está el derecho a la vida, ya que pues obvio muchas personas fueron asesinadas, otras las desaparecieron, entonces pues este derecho se viola, ya que ellos vivían en un ambiente en paz y no tenían nada que ver con lo del conflicto. El derecho a la libertad, ya que ellos no tenían derecho a opinar, sino que simplemente llegaban a sus hogares y los sacaban, los desplazaban. Y pues, sí, ¿qué puede hacer o qué podríamos hacer los ciudadanos ante esta situación? Diría yo que llegar a acuerdos de paz e implementar estrategias de reconciliación para que la violencia pueda acabarse y ya no haya más violación de los derechos humanos. Ustedes se preguntarán, ¿siguen habiendo actualmente víctimas del conflicto armado? Claro que siguen habiendo, ya que obviamente estos grupos siguen rondando por varias zonas, más que todo en la zona que habitan los campesinos. Entonces pues obviamente ellos van a ser víctimas de todo lo que ellos realicen.
Pues esa fue mi exposición y muchas gracias por tu atención.